Ser Historia, con Nacho Ares. El sonido de una puerta, el sonido de una ventana, el sonido del viento, el sonido del fuego, el calor de la chimenea, son algunos de los ambientes que hemos creado en estos últimos 10 años. Comenzamos ahora una nueva temporada, la 11ª, en Ser Historia aquí en la cadena SER, y lo hacemos emocionados. Lo hacemos emocionados porque miramos la vista atrás y parece que fue ayer, cuando comenzamos hace prácticamente 10 años a intentar hacer un poquito más de historia en este humilde programa de la cadena SER. Hemos tenido infinidad de invitados, hemos tenido infinidad de temas y la historia lo que tiene es que se ha convertido en algo tan apasionante, con diferentes perfiles, con diferentes dobleces que nos acercan a conocernos a nosotros mismos un poquito más, ¿no? Por eso siempre insistimos en ese hecho de intentar hacer un poquito más de historia. La historia tiene infinidad de lecturas, no es una verdad absoluta, y yo creo que en estos 10 años y en esta 11ª temporada que estamos ahora iniciando, pues nos ha permitido, por lo menos desde el punto de vista personal, más allá del profesional, que eso queda ahí un poco al margen, desde el punto de vista personal, nos ha permitido a todos conocer un poquito más nuestra propia realidad, nuestro propio pasado. Este primer programa de Ser Historia, en la 11ª temporada, lo vamos a dedicar a una de las figuras más emblemáticas de la ciencia, a Galileo Galilei. Él fue el mentor del paradigma, del método científico moderno. Y con él podríamos decir también que empezó a moverse y a quebrantarse un poco los sólidos pilares de un conocimiento, de una tradición que durante siglos la Iglesia en Occidente había marcado pues como el devenir ineludible de los acontecimientos protagonizados por el ser humano. La figura de Galileo será solo uno de los temas que vamos a abordar en nuestro programa. Ser Historia. Decem annos faciens historiam. Ser Historia, 10 años haciendo historia, o por lo menos eso es lo que intentamos. Muchísimas gracias una temporada más por seguir confiando en nosotros. Bienvenidos a Ser Historia. La figura de Galileo Galilei va a ser el protagonista de nuestro primer programa de esta 11ª temporada de Ser Historia aquí en la cadena SER. Vamos a viajar a los albores del siglo XVII y a finales del siglo XVI también, con ese renacimiento y ese barroco en donde se vivieron momentos convulsos en la historia del ser humano, que en definitiva devino en lo que hoy conocemos como el método científico, ese cambio de paradigma para intentar conocernos a nosotros un poquito más. Pero también habrá otros temas en estos 90 minutos repletos de historia que vamos a tener esta temporada. Vamos a iniciar también una nueva sección en nuestro programa, Ser Histeria, con David Botello, la historia más histérica y la más divertida. Vamos a hablar de la historia del Amazonas. En las últimas semanas la catástrofe natural ha ocultado todo ese escenario histórico que hay detrás de esta gigantesca selva americana. También viajaremos a Egipto para conocer algunos de los lugares quizás menos populares, como la biblioteca del Museo Egipcio de la Plaza del Tahrir y los últimos secretos que nos esconden las pirámides. Todo esto y mucho más en 90 minutos repletos de historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Nacho, habría que decir. Sí. Ser Historia, decem annos faciens historiam. ¿Ves? Ya empezamos con el latín. 10 años haciendo historia, porque aunque es la temporada 11... Ahora lo decía, cumplimos 10 años ahora en el mes de octubre. ¿Cómo pasa el tiempo, 10 años, número redondo, En simbología el 10 es un número perfecto, es el número de la divinidad, así que es un programa divino. Totalmente. La verdad es que uno se queda un poco pizcueto porque no eres consciente quizás de todo el bagaje que tienes detrás. Uh-huh. El otro día estaba mirando hoy en una de las copias de seguridad que tengo en uno de los ordenadores, todos los programas, todos los temas. Dije, me voy a poner a calcular cuánta gente ha pasado. Me parece un poco absurdo, ¿no? Son 500 y pico programas,
pero y además de manera ininterrumpida, porque nunca hemos fallado, ni una semana. Una semana solamente hemos fallado por no sé qué cambio de hora, una cosa de deporte y tal que hubo hace pocos años, pero el resto todos los sábados ha habido siempre programa, y a eso hay que añadir muchísimos especiales en días marcados, ¿no? Así que, bueno, pues... Eres como un reloj de péndulo. Totalmente, clic, 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 totalmente clic, preciso. Clic, 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 clic. Y bueno, para comenzar esta nueva temporada, la número 11, los dos palitos, aquí en Ser Historia hemos elegido un personaje, yo creo que bastante singular. Un personaje que, como vamos a hacer a lo largo de toda la temporada, lo quiero comentar ahora, vamos a comenzar siempre nuestros espacios con el cronovisor, en donde nuestro crononauta Jesús Callejo nos va a llevar en esa máquina del tiempo a descubrir la realidad histórica, los enigmas históricos de ese protagonista o de esa situación, de esas circunstancias, y luego, posteriormente, vamos a hablar con algún experto que profundiza un poquito más en muchos de esos temas, ¿no? Para hacer un poco el bloque más redondo, ¿no? Y hace hincapié en muchos temas, porque muchos de los oyentes nos dicen que a pesar de que el cronovisor dura media hora, en ocasiones se queda corto. Bueno, eso está bien. Así que... Mejor que se queden con ganas. Por eso, mejor que se queden con ganas y aprendan un poquito más. Y en esta ocasión Jesús es la figura de Galileo Galilei, el padre para muchos de la ciencia, o mejor dicho, del método científico moderno. Es un personaje que cambió, ¿no?, prácticamente la manera de ver el mundo y las estrellas de una manera tan sugerente, ¿no?, en aquella época. Sí, exactamente. Se puede decir que cambió un poco el paradigma. No solo él, sino otros cuantos. Copérnico antes ya había hecho lo suyo. Kepler, Tycho Brahe, por supuesto Newton cuando llega después, pues es el que le da ya un poco el giro definitivo a esa nueva visión del universo, una nueva visión de la realidad. Y lo que decimos, una visión de un paradigma científico que se estaba imponiendo en aquel momento, porque una vez más hubo esa disputa entre ciencia y religión. Ya la había habido años anteriores, siglos anteriores, y la hubo después en el siglo XIX, por ejemplo, con la teoría de la evolución y la teoría del creacionismo. Bueno, pues aquí estamos hablando de una teoría astronómica, donde pues, por entonces estaba en vigor el geocentrismo, la Tierra era el centro de todo, y que llevaba durante siglos, ni más ni menos que desde Claudio Ptolomeo en el siglo II después de Cristo, lo estableció, y hasta el siglo XVI con Copérnico, que ya empezó a desestabilizarse esa teoría, pero hasta bien entrado el siglo XVII se afirmó de una forma rotunda. Y ahí entra Galileo. Galileo, él sabía perfectamente cómo se las gastaba la Iglesia, y aún así él pensó que tenía que seguir adelante con sus teorías. Y sobre todo, y eso es importante, porque se redescubre el telescopio. Digo se redescubre porque desde mi punto de vista el telescopio ya ha sido inventado hacía tiempo, pero es cierto que a partir del siglo XVII a él le llega, él lo mejora muchísimo más y empieza a observar las estrellas. Y cuando observa las estrellas no es exactamente como le había dicho Ptolomeo, como le habían dicho Aristóteles, como le habían dicho otros científicos, que era prácticamente palabra sagrada hasta aquel momento por el Vaticano o por cualquier autoridad eclesiástica científica que se preciase. Hay un retrato que a mí me gusta especialmente de Galileo, es el de Justus Sustermans, en el que Galileo como personaje, como retratado, como protagonista de esa pintura, no aparece mirando a un lado, no aparece mirando al espectador, está mirando a las estrellas, está mirando al cielo, ¿no? Me parece un detalle maravilloso que ya en aquella época, en el siglo XVII, este retratista pues fuera capaz, ¿no?, de captar ese momento de inspiración, de evocación que rodeaba a la figura de Galileo Galilei. Como siempre, Jesús Callejo, tengo aquí el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para iniciar esta temporada número 11? Pues una fecha clave, como te puedes imaginar, en la vida de Galileo, en la vida de la historia de la ciencia, y es el 21 de agosto de 1609. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Sonido de agua, sonido de canales, gondoleros, un momento evocador. Estamos en Venecia, uno de los lugares más carismáticos de la historia de Italia, y delante de nosotros tenemos al protagonista de nuestro cronovisor, a Galileo.
Así es, estamos en la República de Venecia y estamos, bueno, pues dices que Venecia es emblemática, la Plaza de San Marcos ni te cuento, y dentro de la Plaza de San Marcos el campanile, ¿no? Ese campanario donde ha elegido Galileo como escenario para enseñar un invento que él ha perfeccionado, que es el telescopio. A él le llega un año antes, en fin, a través de unos comerciantes holandeses y alemanes. Él se da cuenta que está ante un invento estratégico, no solo para observar las estrellas, sino también por cuestiones defensivas y militares. Y así lo enfoca, ¿no? El tío es listo, dice, bueno, cuidado con la astronomía ahora, que ya sabemos que la Iglesia está muy cerca ahí, y a pesar de que él ya estaba inclinado por el heliocentrismo, él hace esta primera demostración este 21 de agosto, en fin, invita al Senado y, en fin, a autoridades de lo más prominentes. No está el Dus de Venecia en ese momento, porque dice, bueno, que envía primero a sus lacayos para ver qué pasa, no va a ser que eso explote. Y lo que hace es probar un invento que todavía no se llama telescopio, se empezará a llamar 2 años después, aparte es un anteojo de larga vista, como lo dicen, y lo quiere probar. Él lo ha modificado su segundo telescopio, tiene un aumento 9 veces superior al que a él le presentaron en su momento. ¿Y qué ocurre? Que empiezan a ver cosas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ven es Murano, que está situado a 2,5 kilómetros, y lo ven como si estuviera a 300 metros. Claro, los senadores se quedan estupefactos. Dicen, ¡hala! ¿Cómo puede ser? Claro, ven, está en lontananza, mucho más allá del horizonte. En el caso de la iglesia de Padua, que está a 32 kilómetros, lo ven como si estuviera ni más ni menos que a 3 kilómetros de distancia. Claro, estamos hablando de un aumento de 9 veces. Y este es el segundo telescopio. Luego va inventando otros o perfeccionando otros con 30 aumentos. Pero claro, todo esto es sorprendente para el Senado, que le da el visto bueno, hasta el punto de que él, unos días después, escribe una carta al Dus de Venecia y le cuenta a Leonardo Donato todo lo que se puede hacer con este invento, con el telescopio. No dice que se van a descubrir nuevas estrellas o que se va a demostrar que el Sol es lo principal y que la Tierra gira alrededor, ni si le ocurre. Más cauto, ¿no? Claro, es más cauto. Le dice, fíjate, o fíjese, excelentísima, serenísima, como así se le llamaba al Dus de Venecia, las aplicaciones estratégicas y militares que tiene, porque nosotros podemos ver al enemigo antes de que nos vea a nosotros y por lo tanto podemos mostrar unas defensas muy superiores adelantándonos a sus movimientos. Sucede un poco como con Leonardo, ¿no? Que lo hemos visto en muchas ocasiones. Muchos de esos inventos tenían quizá un perfil militar, aunque luego se utilizaban para otros argumentos científicos. En este caso Galileo lo último que pensaba era un aspecto bélico, ¿no? Buscaba un poco el científico. Claro. Esto le sirve muy bien y luego se confirma. 4 días después, el 25 de agosto... Ya están mirando las estrellas. No, el Dus de Venecia le dice, venga, te aumento el sueldo. En lugar de los 360 florines, te doy 1.000 florines al año. Dice, hola. Le perpetúa un poco en su cátedra de Padua. Él estaba enseñando matemáticas y geometría y astronomía en la Universidad de Padua. Le amplía el periodo. Dice, bueno, qué estupendo, ¿no? Lo para que le dura muy poco, porque al cabo de 2 o 3 meses él lo que quería era investigar el universo. Entonces, bueno, se larga de allí y es cuando ya empieza una nueva etapa. Pero este día es fundamental, porque en 1609 es cuando se ve las aplicaciones prácticas que tiene el telescopio. Está claro que para los venecianos les interesa por cuestiones estratégicas y él, con ese telescopio, ya digo, aumentado, él hace como unos 60 o 70 telescopios distintos, los va aumentando y los va perfeccionando. Entonces, en el año siguiente es cuando se producen los grandes descubrimientos astronómicos por parte suya, es decir, cuando descubre las manchas solares, cuando ve las fases de Venus, cuando descubre los 4 satélites principales de Júpiter, etcétera, etcétera. Eso es el año siguiente, por eso es tan importante esta fecha en la que estamos aquí, porque ha merecido la pena subir todas esas escaleras hasta llegar a los 60 metros del campanile y poder observar los objetos tan de cerca. Él tenía un as en la manga, le aumentan el sueldo, le confieren un mayor rango en su cátedra, pero le dura muy poco porque a él lo que le interesa es seguir investigando y por eso se marcha a Florencia, porque sabe que Florencia es un lugar mucho más adecuado para indagar todo lo que él concibe como un nuevo paradigma. A sabiendas, bueno, todavía no lo sabía en ese momento, a sabiendas que uno de los grandes opositores que iba a tener era la Iglesia, que hasta ese momento era muy benefactora suya, porque bueno, estaba muy acorde con todo lo que se estilaba a nivel científico, pero
Cuando empieza a dar esos pasos, y sobre todo unos años después, en 1616, es cuando ya empieza a tener esos primeros encontronazos que luego te comentaré. Pero hasta este momento estamos diciendo que vive un momento dulce, un momento glorioso, un momento de prestigio, donde la palabra de Galileo casi era la palabra de Dios. Fíjate que es curioso, ¿no? Porque vamos a escuchar un fragmento de una carta a Cristina de Lorena del año 1615, en donde Galileo refuta a Aristóteles y Ptolomeo, que puedes pensar, estamos en un marco en donde la religiosidad es extrema, donde todo se asienta a partir de las Sagradas Escrituras, pero a mí siempre me ha chocado, ¿no? O sea, mucha Biblia, pero luego Aristóteles, que era del mundo pagano, Ptolomeo, que venía del mundo pagano, pues eran los referentes culturales, ¿no? Vamos a escuchar en la voz de Julio López este fragmento de la carta de Galileo a Cristina de Lorena del año 1615 y luego lo comentamos. Persistiendo, pues, en su primera decisión de desprestigiarme a mí y a mis cosas por todos los medios posibles, sabiendo cómo yo en mis trabajos de astronomía y de filosofía sostengo sobre la constitución de las partes del mundo, que el Sol, sin cambiar de lugar, permanece ubicado en el centro de las revoluciones de las esferas celestes y que la Tierra que se mueve sobre sí misma gira en torno a él, no sólo refutando los argumentos de Ptolomeo y de Aristóteles, sino aportando otros muchos en su contra, se han decidido a intentar proteger las falacias de sus discursos con la capa de una fingida religión y con la autoridad de las Sagradas Escrituras utilizadas por ellos con poca inteligencia para la refutación de razonamientos ni entendidos ni conocidos. Fíjate, Jesús, en este fragmento ya lanza, ¿no?, de una manera muy sólida la idea del movimiento de la Tierra alrededor, y sobre todo una frase que me ha gustado mucho por la belleza de los términos que utiliza, ¿no?, las esferas celestes, ¿no?, que es algo muy evocador y que para un matemático todas esas esferas formando las elípticas alrededor del Sol y bueno, moviéndose entre unos y otros, en aquella época lanzar este tipo de ideas que ahora nos parece absolutamente normal. Aunque yo recuerdo, yo cuando hice la mili en Valladolid en el año 1997, había un sargento que todavía hablaba contradecía a Galileo. Es que yo me doblaba de la risa en la silla en el salón de actos cuando nos lo explicaba. Pero bueno, en fin. Pero fue, como digo, un adelantado a su época por todo esto, ¿no?, que decimos. Fue un adelantado. Ten en cuenta que en aquel momento, y estamos todavía en esta época de 1609, 1610, él tenía la convicción de que efectivamente el Sol tenía que ser el centro, no la Tierra. Él aceptó las teorías de Copérnico. Copérnico, cuando él defiende esto, ya estaba muerto hacía más de 45 años, pero él seguía un poco sus principios. Lo que pasa es que tenía que ser cauto, porque todavía no había ninguna demostración empírica. Tú lo has dicho al principio. Él está considerado, junto con Francis Bacon, pues un poco pues el adelantado, el que promociona el método científico, el método experimental, pero todavía no existían las pruebas definitivas. Era una hipótesis de que el heliocentrismo podía al final triunfar sobre el geocentrismo. Entonces, claro, ¿cómo lo hace él? El telescopio le ayuda muchísimo, porque entonces empieza a ver cosas, en fin, de las distintas fases, tanto que tiene la Tierra, que se empieza a dar cuenta, lo que decía Copérnico, que gira sobre sí misma y además gira sobre el astro rey. Bueno, pues esto que ahora nos parece evidente, en aquel momento era transgresor era una total. herejía, sí, claro. Es que así empezaba, era una teoría herética. ¿Por qué? Porque se seguían los principios de Ptolomeo y de Aristóteles. Básicamente lo que ellos decían, Aristóteles, es que el Sol, el universo, eran perfectos. Por lo tanto, todo... Eran creaciones de Dios y no podía haber error en ello. No podía haber error, exactamente. O sea, el Sol era como una esfera cristalina, perfecta, pero era un astro más. Ya sabes que tanto el Sol como la Luna se consideraban como un planeta más dentro de los que giraban alrededor de la Tierra. Entonces la Tierra era, por supuesto, si había nacido ahí el ser humano, el hombre, que era la creación predilecta de Dios, pues por supuesto tenía que ser el centro del universo. Claro, esto era inamovible. Cuando él empieza a decir, por ejemplo, que el Sol tiene manchas solares, dice, ¿cómo que tiene manchas solares? Es perfecto, es una esfera cristalina, no puede tener manchas. Cuando él dice que la Luna, por ejemplo, tiene valles y que tiene montañas, eso contradice las teorías de Aristóteles, aunque ahora nos parezca risible, porque él decía que la Luna era perfecta, que ahí no podía haber ningún tipo de imperfección. ¿Cómo va a haber cráteres y cómo va a haber montañas ahí? ¿Cómo va a haber valles? Bueno, ya no te digo que hubiera selenitas, ¿no?, que no se le ocurrió decirlo a Galileo, pero se le ocurrieron otros cuantos después. Bueno, pues todo eso era
el choque frontal que había entre religión y ciencia, a pesar de que la ciencia que se estilaba en aquel momento formaba parte de los conventos, de la jerarquía eclesiástica. Por ejemplo, el Observatorio Vaticano con los jesuitas eran los astrónomos más avanzados que había en aquel momento, hasta el punto que incluso Galileo mete la pata en varias cuestiones. Por ejemplo, él piensa que las mareas no son fruto, por ejemplo, de la atracción de la Luna, cosa que sí decían los astrónomos del Observatorio Vaticano. Él pensaba que las mareas la producía el movimiento de rotación de la Tierra. Luego se confirmó que los jesuitas del Vaticano tenían razón y él no. Pero bueno, la postura básica era cómo Galileo, que tenía mucho prestigio en aquel momento, no estamos hablando de alguien que viene desde fuera, ¿no?, que no le conoce nadie, que es un iluminado, que es un vidente o que es un heterodoxo. No, era un catedrático y profesor consolidado en la sociedad. Claro. Él ya tenía el precedente de Giordano Bruno. Era un Carl Sagan de la época, podríamos decirlo así, reconocido universalmente. Sí. Él tenía ya el antecedente de Copérnico, que bueno, las pasó canutas, pero ahí se quedó. Pero Giordano Bruno, en 1600, le queman. Ojo, no le queman porque defendiera el heliocentrismo, porque él no llegaba a tanto, él sabía perfectamente que el Sol era más importante que la Tierra y que nuestro sistema solar giraba alrededor del Sol y no de la Tierra. Pero a él le condenan por, discutir una serie de principios teológicos como la Santísima Trinidad. Entonces, a partir de ahí, a tomar por saco. Cosa que entra ya en contradicción efectivamente con las Sagradas Escrituras. Una de las cosas, por ejemplo, que le dicen cuando empiezan sus procesos, Galileo tiene como dos procesos, uno en 1616, que termina con una pequeña amonestación, y el otro más gordo que en 1633. Una de las cosas que él defiende durante estos dos procesos es que las Sagradas Escrituras están ahí no para enseñar ciencia, están ahí para enseñar la salvación del alma, pero que no se mezclara lo que eran las Escrituras con la ciencia, porque se había demostrado en otro tipo de cuestiones que efectivamente estaba errónea, por ejemplo, la antigüedad del mundo, la antigüedad de la Tierra. O sea, no había que tomarlo en sentido literal. Bueno, pues eso poco a poco le fue costando trabajo, hasta el punto de que, luego comentaremos, llega a ese proceso, a ese encontronazo directamente, incluso con un amigo suyo, que era el Papa Urbano VIII, y con dos obras que son claves. Sidereus Nuncius, una obra que además traducida sería El mensajero de las estrellas, qué bonito. Ahí es donde expone en 1610 esas averiguaciones que había hecho con el telescopio, las averiguaciones astronómicas. Y la otra obra, que es el discurso en torno a los grandes sistemas del mundo, de 1632, que es el que le da unos quebraderos de cabeza tremebundos. Son dos obras fundamentales para entender la biografía de Galileo, pero mientras, claro, es un hombre que vive 77 años, mientras se van produciendo distintos avatares, muchos descubrimientos y muchos inventos que son los que han cambiado un poco nuestra percepción del mundo y también del tiempo. Una percepción que en aquella época, a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII, la época en la que vivió nuestro protagonista, Galileo Galilei, nacido en Pisa en 1564 y fallecido en 1642, pues nos ayuda a comprender un poco cómo era la manera, ¿no?, de introspección, casi me atrevería a decir, casi antropológica de aquellas personas, ¿no? Fíjate, vamos a escuchar un fragmento de esos diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, una obra de Galileo, en donde reflexiona, ¿no?, sobre algunos aspectos de la física de Aristóteles que son singulares, por lo que vamos a escuchar a continuación. Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. Aristóteles dice que la prueba más cierta de que la Tierra está en reposo es que las cosas proyectadas perpendicularmente hacia arriba se ven caer según la misma línea al mismo lugar de donde fueron lanzadas, aunque el movimiento llegue a alcanzar gran altura. Esto, arguye, no ocurriría si la Tierra se moviese, pues en el tiempo durante el cual el proyectil se mueve hacia arriba y luego hacia abajo, se separa de la Tierra, y el lugar desde el cual el proyectil comenzó su movimiento se habría desplazado ampliamente hacia el este en virtud de la rotación de la Tierra. Por ello, el proyectil, al caer, chocaría contra la Tierra a una distancia alejada del lugar en cuestión. Claro, esto es lógica, ¿no? Tú estás en un sitio, en un campo abierto, y tiras una piedra al aire y ves que te cae encima de la cabeza, pues dices, la Tierra no se mueve. Claro, sí, es verdad, es un argumento
que se defendía precisamente para eso, para demostrar que la teoría geocéntrica era la correcta, no la otra. Eso es uno de los argumentos. Y no una piedra que dices, bueno, es una distancia más o menos corta, pero aquí Aristóteles lo que lanza es una flecha que va mucho más alto y ves que te cae en todo el perolo. Y dices, pues aquí no hay movimiento, ¿no? Claro, pero él también lo demuestra en un barco. Dice, bueno, vamos a hacerlo en un barco y debería caer en otro sitio. Bueno, también hace, por ejemplo, una de las demostraciones para mí fascinantes. Fíjate que eso sé que es el método empírico, ¿no? El método experimental. Aristóteles decía que si tú tirabas distintos objetos de distinto peso a una altura considerable, pues en función del peso caerían a una velocidad diferente. Entonces dice, vale, venga, vamos a la Torre de Pisa. Entonces se lleva distintos artefactos de distinto peso, ¿no? Y los tira, y entonces ve que prácticamente caen a la vez con independencia del peso que tuviera. Entonces eso, todo el mundo se quedó con la boca abierta. Pero ¿qué pasa? Que antes no lo había hecho nadie este experimento. Fíjate que todavía no se había descubierto la ley de gravedad, de Newton y tal. Pero él ve algo que es empírico. Dice, bueno, venga, vamos a ver, si esto pesa, yo qué sé, 10 kilos, si esto pesa 5, en teoría el de 10 tendría que llegar antes al suelo, y no llegan a la vez. Bueno, pues ese tipo de cosas son las que van un poco desestabilizando ese paradigma que hasta ese momento se mantuvo, pues eso, inamovible, ¿no? Primero de primero de Aristóteles y luego de Ptolomeo, pero claro, él había estudiado ya las obras de Arquímedes, de Platón, de Pitágoras. Él sabía ya que estaba muy por encima de Aristóteles, que por alguna había razón... también un aspecto filosófico. Filosófico, claro, todo ello. que se abarcaba todo. A ver, es que lo filosófico, lo científico, lo teológico estaba todo unido, ¿no? La magia y la ciencia estaban más imbricados en lo que pensamos. Acuérdate, por ejemplo, que Johannes Kepler, el de las leyes del movimiento de los planetas y cantidad de cosas que él descubrió, él hacía horóscopos, por ejemplo, para nobles y ganarse la vida, y no tenía ningún tipo de problema. Es decir, que toda esa parte heterodoxa y la ortodoxa en aquel momento no estaba mal vista, mientras no tocaras ninguno de los principios teológicos o de los dogmas establecidos. Entonces, bueno, lo que hizo Galileo fue enfrentarse, porque no le quedó más remedio. Dice, yo tengo que seguir adelante con mis experimentos, a sabiendas de que yo voy a tener pues multitud de problemas, ¿no? Y los problemas ahí quedaron, pero sin embargo fueron más los aciertos. Estamos hablando, por ponerte un ejemplo, que él inventa el termoscopio, por ejemplo, que es el precursor del termómetro. Él descubre la naturaleza de la Vía Láctea. Hasta ese momento no se pensaba que era una constelación, se pensaba que era, bueno, pues se hacía caso un poco a los mitos grecorromanos, ¿no? Que será la leche de alguna diosa que había quedado por ahí. En fin, no se pensaba que hubiera tal cúmulo de estrellas, y él descubre que hay miríadas y miríadas de estrellas solo en la Vía Láctea, que es nuestro sistema solar. Él, por ejemplo, cuenta las estrellas de la constelación de Orión. Él observa los anillos de Saturno. Tiene un problema, y es que él no lo identifica como anillos, piensa que son asas. O sea, con su telescopio, que tampoco tiene tantos aumentos en su momento, piensa que son asas, piensa que es como una especie de marmita. Dice, ¿y qué pintan ahí dos asas? Pero bueno, luego con el tiempo se demuestra, ¿no?, que son anillos. Él descubre los 4 satélites principales, y además eso es fundamental, porque se da cuenta que esos 4 satélites principales que tiene Júpiter, que es la primera vez que se descubren satélites, los famosos Ganímedes, Europa, Calisto y Io, es que orbitan alrededor de Júpiter. Entonces, por lo tanto, fuera otra vez la teoría geocéntrica. O sea, si orbita alrededor de Júpiter, no tendría que orbitar alrededor de la Tierra todo, ¿no. Sí, no tiene mucho sentido, no claro. tiene, claro. Entonces él se da cuenta de que hay satélites que orbitan alrededor del planeta principal, que el planeta principal orbita alrededor del Sol, y evidentemente la Tierra, como otro satélite, como otro planeta más, orbita alrededor del Sol. Bueno, pues eso había que meterlo poco a poco con calzador. A ver, era un momento también cuando él establece esas primeras teorías, a partir de 1610, donde al poco tiempo empieza la guerra de los 30 años. En fin, la Iglesia y los estados europeos estaban más preocupados en esa guerra que en disquisiciones astrológicas o astronómicas o teológicas. Es verdad que la Reforma protestante también en aquel momento estaba en pleno vigor, y no querían que este tipo de teorías al final se discutiera un poco la literalidad de lo que decía la Biblia, porque bueno, había una libre interpretación y cada uno interpretaba la Biblia como le daba la gana. Entonces pensaban que Galileo iba un poco en esa vía, dice, bueno, pues este está interpretando como quiere, precisamente para rebatir lo que todos los científicos y todos los sabios durante 10 siglos nos han mantenido. Eso fue muy, muy peligroso para él, hasta el punto de que cuando él tiene que adjurar, claro, él llega un momento, yo no sé lo que haríamos tú y yo, Nacho. Él llega un momento en que le dice, mira, hasta aquí hemos llegado, chaval. O dices que la Tierra es el centro del universo, abjuras, como se decía, o te retractas, o vas a la hoguera. Él tenía casi 70 años en aquel momento. Dice, bueno, ¿qué hago? O sea, mantengo a machamartillo mis teorías y me chamuscan,
o permito, bueno, pues sí, dejo mi que mi brazo a orgullo, torcer, sí, claro. mi orgullo, mi vanidad, en fin, la dejo ahí en segundo plano y me permito vivir unos cuantos años más para seguir mis investigaciones. Él decide esto. Por eso la leyenda urbana dice que una vez que adjura, por ejemplo, en la iglesia de Roma, ¿no? en Minerva, en Santa María sopra Minerva, y curiosa, además esa iglesia conozco, es sí. espectacular, donde por cierto en la Plaza Minerva tienen un monolito con un elefante y un obelisco egipcio. Arriba, sí. Y un obelisco egipcio. Bueno, pues él dice, la leyenda urbana, que una vez que adjura, entre dientes dice epur si mueve, es decir, sin embargo se mueve. Bueno, pues posiblemente fuera verdad, y si no en vero ben trovato, pero él estaba totalmente convencido y decidió tragarse su orgullo y seguir adelante, vivir unos cuantos años más. Él nunca está en la cárcel, como se dice, él tuvo arresto domiciliario, él no le torturaron, como también se dice, pero es cierto que las pasó canutas y es cierto que los 5 años antes de su muerte él pierde la vista, él tiene ya multitud de enfermedades, está rodeado de sus discípulos y alrededor de Florencia, en una especie de casa, en fin, coprincipal y con sus ventajas, pues va disfrutando un poco de sus últimos años. Pero él, cuando tiene la decisión de abjurar de sus teorías a sabiendas de que eran correctas, yo creo que el tío lo tuvo que pasar bastante mal, porque es la lucha entre tu moral, tu razón, tu idea y sobre todo tu integridad. Y él, yo no sé lo que haríamos en su situación, pero él decidió vivir un poquito más. Fíjate que él no se retractó, finalmente quizás se retractó públicamente, pero no personalmente, pero en el campo contrario había otros que hacían lo mismo. Sabían que Galileo les estaba demostrando claramente que no tenían razón y sin embargo lo negaban, ¿no? Como vamos a escuchar de nuevo en la voz de Julio López un fragmento de ese libro Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, donde un médico, a pesar de todas las evidencias que le da Aristóteles, Galileo sigue creyendo más a Aristóteles que a Galileo. Me encontraba un día en casa de un médico muy famoso en Venecia, a cuyas lecciones acudía mucho público. Aquel día, pues, ocurrió que buscábamos la raíz y el comienzo de aquel nervio que es la base de una célebre polémica entre los médicos de la escuela de Galeno y los peripatéticos. Cuando el anatomista mostró cómo el tronco principal del nervio, partiendo del cerebro, recorría la espalda, se extendía por la espina dorsal y se ramificaba por todo el cuerpo, y que sólo un hilo muy fino llegaba al corazón, se volvió a un caballero conocido peripatético en cuyo honor había él hecho su demostración con extraordinaria meticulosidad y le preguntó si se había convencido de que los nervios se originan en el cerebro y no en el corazón. A lo que nuestro filósofo, tras meditar unos instantes, contestó: «Lo habéis demostrado con tanta claridad y evidencia que si no se opusiera a ello el texto de Aristóteles, quien expresamente dice que los nervios nacen en el corazón, no habría más remedio que daros la razón». Me parece muy fuerte, ¿eh? Es que lo dice el texto de Aristóteles y va a misa, nunca mejor dicho. Y te estoy mostrando que los nervios nacen del cerebro y van hasta el corazón, pero no, Aristóteles dice lo contrario, así que, bueno, pues vamos a creer a Aristóteles. No, es una paradoja, y tú lo has citado al principio, estamos hablando de Aristóteles, antes del cristianismo, es decir, que Pagano, no estamos hablando, total, claro. Claro, no estamos hablando de San Agustín de Hipona, no estamos hablando de San Ambrosio o San Alberto Magno. Bueno, es verdad que se consideraba que lo que él dijo iba a misa, y nunca mejor dicho, pero luego con el tiempo se fue demostrando que entre Pitágoras, por ejemplo, y Aristóteles, Pitágoras acertó muchísimo más que Aristóteles, a pesar de que Aristóteles tenía mucho mejor predicamento. Pero bueno, es verdad que Aristóteles se le aceptó un poco por eso, porque sí que estaba en consonancia con los principios bíblicos. Entonces, bueno, pues por alguna razón, pues este hombre tenía una ciencia infusa y sabía perfectamente lo que decía, así que vamos a seguir al pie de la letra, a pesar de que no lo podamos demostrar. Claro, ese fue, ya te digo, que el gran problema que tuvo Galileo, con el que se tuvo que enfrentar con muchísima gente, pero muchísima gente que estamos hablando de las grandes luminarias del momento, ¿no? Entonces, claro, eso tiene que ser un poco descorazonador, que tú sepas que tienes la verdad, que tienes ahí un telescopio que le has perfeccionado, que lo estás viendo con tus propios ojos, pero que se niegan a ver lo que es evidente.
y que encima amigos tuyos, como era en aquel momento, ya te digo, porque él fue profesor en Pisa, en Padua, en Florencia. Por cierto, en Florencia hay un museo histórico donde se recogen muchísimos de estos elementos que utilizó en vida Galileo. Pues claro, eso llega un momento en que tú dices, bueno, ¿por qué me están a mí haciendo esto? Ya. Pero él sabía que era personaje de su época, que antes o después esto se iba a ocurrir, es decir, este nuevo paradigma se iba a establecer. Y de las muchas cosas, por ejemplo, que Galileo llegó a descubrir, y algunas te he dicho, ¿no? Como las fases de Venus o la Luna, ¿no? Como que no era una esfera translúcida ni era una esfera perfecta, estuvo a punto de descubrir Neptuno como planeta. Lo que pasa es que él sí que ve Neptuno, pero considera que es una estrella azul fija. Tuvieron que pasar 234 años hasta que Urbain Le Verrier demostrara que era un planeta gaseoso, pero un planeta, pero no una estrella. Si llega a afinar un poquito más el telescopio, el descubrimiento de Neptuno habría que atribuírsele, en este caso, a Galileo. Y, por supuesto, hubiera descubierto que no eran asas lo de Saturno, sino que eran anillos que formaban parte de, pues eso, de esa composición de hidrógeno, helio y sulfuro. Yo lo veo eso en el telescopio y lo que pienso, saco un Kleenex y digo, aquí hay una mota, lo voy a limpiar. Pues sí, porque... Eso es lo que hubiera pensado yo. Qué raro, ¿no? Qué planeta más extraño. Sí, él lo llamaba apéndices extraños. Ya te digo. Pero los dibujó como asas. Pero bueno, muy bien. El hecho es que Galileo, tú lo decías, fue un avant la lettre, fue alguien que tuvo que darse de tortas. De hecho, ya le llamaban de joven el disputador. O sea, que imagínate, ya, su carácter era muy, muy violento, muy radical, intentaba defender con argumentos sus posturas. Fue creciendo en sabiduría en años. Y eso, pues bueno, pues le originó esos dos procesos, como te digo, una amonestación en 1616, el gran proceso de 1633, que casi le cuesta la vida, pero ahí está, el reconocimiento es que incluso ya sabes que en 1992 Juan Pablo II hizo que se revisara su proceso y al final tuvieron que aceptar que la Iglesia no estuvo muy fina, a pesar de que lo que la Iglesia hizo en aquel momento era lo correcto en función de los postulados teológicos que tenía. Claro. O sea que también hay que mirarlo todo en su contexto. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Bienvenido de nuevo a esta nueva temporada, la número 11, la 11ª, y a seguir disfrutando de la historia. Como digo siempre, hemos hablado de Galileo y la semana que viene nos sorprenderás con nuevas historias. Y como siempre, muchísimas gracias una vez más, una temporada más, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho, un placer como siempre. ¿Alguna vez se calmará este hombre? Supongo que el mal genio viene con el talento. Uy, entonces Dios me libre de tener talento para la música. Yo a mis panes no les grito como él grita a sus cantantes. Bueno, ¿o a usted? Eso no es muy cristiano, si usted me permite decirlo. No se preocupe por mí, señora Smith. Hace mucho ya que sirvo al maestro Henry y ya estoy acostumbrado. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Las matemáticas son el arte del diablo, semillas que siembran herejías. Y las personas como Galileo y sus seguidores, que discuten los fundamentos del cielo, son todos unos pecadores, hermanos míos. Están todos en pecado mortal. Y la luna gira alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Galileo, ahora tenemos 3 hijos. A veces me pregunto si te has enterado. Lo sé, amor mío. Pero todavía queda mucho que aprender. Sí, un hereje. Yo le acuso. Juzguemos a ese matemático en el tribunal de nuestra Santa Inquisición. Pero Galileo tenía ya amigos muy poderosos. Y a pesar de los ataques y críticas, era idolatrado y admirado. Esos serían los mejores años de su vida. Los hombres más importantes buscaban su amistad. Fernando de Medici, el gran duque de Toscana, el príncipe Cesi, fundador de la Academia de Lange, Francesco Barberini, un cardenal muy poderoso. Continuamos este nuevo bloque de Ser Historia después de nuestro cronovisor junto con Jesús Callejo para profundizar un poco más en el tema que
nos reúne en este programa, la figura de Galileo Galilei, una persona que a lo largo del siglo XVI y XVII, un científico, pues como hemos escuchado en la voz de nuestro crononauta, planteó infinidad de cuestiones que también, bueno, pues hicieron ahí tambalearse los pilares de la Iglesia, ¿no? En este nuevo bloque escuchábamos un fragmentito de una serie que muchos de nuestra edad, los cuarentones, cincuentones como yo, recordarán, ¿no? Érase una vez Los Inventores. En este caso el capítulo dedicado a la figura de Galileo Galilei. Y la música que utilizamos de fondo, de Vangelis, yo creo que es la mejor para poder hacernos viajar hacia ese lugar del firmamento, ese The Motion of Stars, el movimiento de las estrellas que nos acerca a esa realidad, como digo, tan en ocasiones intangible. José Francisco Sanz Requena, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, como siempre bien hallado. José Francisco Sanz es astrofísico, es profesor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, nuestro astrofísico de cabecera, un enamorado de la historia, y también tiene, recordad, en Radio Valladolid, en el Hoy por Hoy, por las mañanas, junto con Carlos Flores, esa sección magnífica de divulgación científica titulada La ciencia es el nuevo rock and roll, como digo, en Radio Valladolid. José Francisco, lo hemos escuchado antes con Jesús, ahora también en esta introducción de Érase una vez Los Inventores. La figura de Galileo Galilei estuvo siempre muy vinculada a las altas esferas, ¿no? Que es lo que en parte le salvó la cabeza. Pues sí, curiosamente esta relación tan buena que, como muy bien has dicho, tenía con los Medici, pues ciertamente le evitó pues un enfrentamiento más serio del que tuvo, ¿no? con la Inquisición. ¿Cuándo empezamos a hacernos esas preguntas desde un punto de vista más científico sobre la realidad que nos rodea? Es decir, Galileo, claro, fue fue a contracorriente, ¿no? en aquella época, un transgresor, no fue el primero, desde luego, pero es un momento, ¿no? El siglo XVI, XVII, el XVI, sobre todo con el Renacimiento, en donde muchos científicos empiezan a hacerse preguntas. Sí, hay que pensar que hasta esa época nosotros, la sociedad o el hombre en general lo que hace es beber de unas fuentes que son aristotélicas y por otro lado de la Iglesia católica, ¿no? Hasta la época teníamos, por ejemplo, una concepción del universo de Ptolomeo, que la Tierra era el centro del universo, es decir, era un universo geocéntrico, y es a partir de Copérnico. Hay que pensar que Copérnico pues es un poquito anterior a Galileo. Muere en el año 1543 y Galileo nace en el 1564. Pero yo diría que Copérnico es el auténtico revolucionario, del cual después toma las ideas precisamente Galileo Galilei. Copérnico lo que hace es apartar esa concepción griega que había del sistema solar y plantea lo que es un modelo primero heliocéntrico, es decir, no todo orbita alrededor de la Tierra, no es el hombre el centro del universo, sino que él piensa que es el Sol, y además describe el movimiento de los objetos a través de unas órbitas circulares, que más adelante sabemos que las órbitas no son exactamente circulares, porque Kepler lo que nos dice es que las órbitas son realmente elípticas, con más o menos excentricidad, pero bueno, no dejan de ser órbitas elípticas. Lo más llamativo de todo es que, claro, estos científicos, estos personajes adelantados a su época, ese conocimiento que tenían del mundo que les rodeaba era por la simple observación. Es decir, la Iglesia parecía que se empeñaba en contradecir lo que estaba a ojos vista de todo el mundo. Sí, es que, claro, yo siempre me planteo cuando he llegado a este tipo de situaciones que desplazar al hombre de lo que es el centro del universo pues supone un choque muy fuerte. Es decir, no, el hombre no es el centro del universo, realmente el centro del universo es el Sol, que ahora mismo también sabemos que tampoco es el Sol, pero bueno, en aquella época pues supuso realmente una revolución, no diría solamente científica, sino también una revolución religiosa, una revolución social brutal, realmente muy importante. Y yo diría que a partir de esa época es cuando empiezan a hacer lo que llamamos la ciencia moderna, ¿no? Si hay una palabra que en mi opinión describe a Galileo Galilei es que es el padre, porque es el padre
por un lado, de la ciencia moderna. Galileo lo que hace es establecer, por un lado, lo que denominamos el método científico, que si quieres después comentamos un poquito. Por otro lado, es el padre de la astronomía. Y además también es el padre de la física moderna. Fíjate, por ejemplo, que todo lo que sabemos de la física de Newton, de la caída de los cuerpos, Galileo ya lo planteó anteriormente. Se pensaba en la época que los cuerpos, cuando nosotros tiramos un objeto, cada vez cae con más aceleración. Sabemos que no es así. Los cuerpos caen siempre con la misma aceleración en la Tierra, de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, pues esta idea ya la propuso Galileo a través de unos mecanismos realmente ingeniosos de planos inclinados y llegó a demostrar efectivamente que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, aparte del tiro parabólico. Es decir, esas ideas que después aparecen en Newton, previamente Galileo ya las había planteado. Además, los propios avances tecnológicos de la época, ¿no? Los avances en la óptica, los avances en física, es decir, son una suerte de coincidencias de diferentes disciplinas científicas que son lo que hace que avance, ¿no? la ciencia en un sentido único, en este caso la astrofísica. Sí, de hecho, ya sabes que en esto hay mucha controversia, ¿no? De quién fue el inventor del telescopio. Realmente el telescopio es un artilugio de origen flamenco que estaba causando auténtica sensación en los mercados venecianos en la época de Galileo, porque lo que hacía la gente era se subía a las azoteas de los campaniles de la ciudad y con estos artilugios pues lo que hacían era observar a la gente que estaba en los barcos en alta mar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Galileo... Lo que hacemos ahora con los prismáticos... Exactamente, claro, en aquella época, pues no sé, supuso un entretenimiento brutal. Pero lo que hace Galileo es coge este artilugio y crea más aumentos. Es decir, realmente un catalejo lo que hace es convertirlo en lo que es un telescopio. Y el telescopio lo que hace es abrirnos a un universo que realmente era totalmente desconocido. Te pongo el ejemplo más claro, que es el tema de la Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea se pensaba que era una nube de polvo, pero cuando Galileo observa la Vía Láctea con el telescopio se da cuenta que realmente la Vía Láctea está compuesto de muchas estrellas. Entonces, claro, fíjate cómo se abre en ese momento la mente de Galileo, ¿no? Observa, por ejemplo, la Luna. Hay un libro de Galileo que se llama, no sé si la traducción del latín es exactamente, es el Mensajero Sideral, donde precisamente es un libro que está hecho enteramente bajo los preceptos de lo que es el método científico. Está publicado en el 1610 y en aquella época, bueno, fue una auténtica revolución, tuvo muchísimos seguidores, excepto la Iglesia. En el año 1613 le empieza a meter un poco el dedito en el ojo a Galileo por esta publicación, pero como te decía, en este libro Galileo, a partir de esas observaciones que hizo con ese antiguo y vetusto telescopio, representa la Luna a través de dibujos y se da cuenta que la Luna es que no es perfecta. La implicación religiosa que esto tiene de que cómo es posible que algo en el cielo no sea perfecto, es un choque también realmente importante. La Luna tiene montañas, tiene lo que Galileo denominó mares. Hay unas zonas oscuras que las podemos ver a simple vista mirando la Luna, ¿no? Que Galileo, cuando las observó con su telescopio, pensaba que era agua y por eso se las denominó los mares o los océanos. De hecho, esa terminología de las tierras lunares y de los mares lunares aún hoy en día se sigue utilizando. Observa, por ejemplo, también el tema de las manchas solares. Como ves, hay una imperfección en los objetos celestes que hasta la época pues no estaba considerada. Descubre satélites en Júpiter, lo que llamamos los satélites o las lunas galileanas, que son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. ¿Cómo es posible que haya cuerpos que orbiten alrededor de otro planeta y que no estén orbitando alrededor de la Tierra? Si la Tierra realmente era el centro del universo, nada... Precisamente de esos nuevos hallazgos vamos a escuchar un pequeño corte porque creó mucha controversia en aquella época y lo hemos recuperado de un documental del año 2002 de Educational Foundation. Vamos a escucharlo. Pero la discusión no había hecho más que empezar y Galileo fue juzgado duramente por sus oponentes. Sacerdotes oportunistas de Florencia anunciaron desde sus púlpitos que Galileo estaba lanzando nuevas y peligrosas ideas.
Un coro de académicos celosos, resentidos por la arrogancia de Galileo, se unieron al clamor. Galileo contaba con sus patrocinadores, los Medici, para que le protegieran. Pero esa protección empezó a debilitarse cuando la madre del gran duque Cosimo empezó a tener dudas. Galileo había dado a las lunas de Júpiter los nombres de la familia Medici, pero la gran duquesa cuestionaba su autenticidad. ¿Son auténticas? Oh sí, dijo Castelli. Incluso los jesuitas romanos lo han confirmado. Y entonces siguió indagando. Dijo, ¿no es lo que dice Copérnico? ¿Y qué pasa con Josué en la batalla de Gibeón cuando ordenó al sol y no a la tierra que se detuviese? Escuchábamos, como digo, en este fragmento, cómo se sigue imbricando, a pesar de los avances tecnológicos y científicos de la época, cómo la Biblia sigue siendo ese referente absoluto para demostrar la credibilidad o no de un nuevo descubrimiento, de un nuevo hallazgo. José Francisco Sanz Requena, astrofísico. En este corte, como digo, es sorprendente, ¿no? Como incluso los propios mentores de Galileo dudan en ocasiones de esos nuevos descubrimientos, y que mucha de esta información también ha llegado a nosotros a través de esas cartas a Benedetto Castelli. Se mencionaba ahora una de ellas en este fragmento de este documental del año 2002, pero en definitiva, que es a lo que quería ir, quizás la base con lo que nos tenemos que quedar de toda esta atmósfera en ebullición en estos siglos, en estos comienzos del siglo XVII, es el nacimiento de un método científico, ¿no? De un método que permita separar el grano de la paja e ir en una única dirección, ¿no? Y tomar, contextualizar, mejor dicho, cada elemento en su marco determinado. Sí, y como antes hemos comentado, yo creo que es que con Galileo nace realmente la ciencia moderna. Y ahí es precisamente cuando empieza a separarse lo que es la ciencia de la pseudociencia. Desde el punto de vista de la astronomía, también es ahí cuando empieza a separarse o a dividirse lo que es la astronomía de lo que es la astrología. Y es porque precisamente Galileo plantea lo que llamamos el método científico que seguimos utilizando hoy en día en la investigación. Digamos que el método científico está formado por 4 etapas. Primero hay una observación, después, a partir de esa observación, lo que se hace es elaborar una hipótesis que intenta explicar precisamente esa observación. Hay una parte deductiva, es decir, a partir de esas hipótesis, pues hay que sacar unas consecuencias. Pero es que, además, esas consecuencias, si se pueden expresar en forma matemática, como bien se ha escuchado al principio, hablaba Galileo de la importancia de las matemáticas en el universo, y es que Galileo decía que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Todas esas deducciones que se obtienen a partir de esas hipótesis, Galileo decía que debían de estar escritas precisamente en ese lenguaje matemático. Además, eso es algo que se sigue utilizando en la actualidad. En la NASA, por ejemplo, cuando tienen que lanzar un cohete, lo que hacen, lo primero que cogen es un papel y un bolígrafo para hacer los cálculos necesarios de parábolas, de un montón de cosas que son necesarias para conocer, ¿no? la referencia matemática de ese lanzamiento que tienen que hacer. Sí. O sea, en general, la ciencia trabaja de esta manera. Nosotros en nuestro grupo de investigación pues estamos todo el día aliados, ¿no? con ecuaciones para arriba, ecuaciones para abajo, porque es que realmente, como muy bien decía Galileo y acabamos de comentar, es que el universo está escrito así. Está escrito en lenguaje matemático. Y de aquí lanzo también si me permites, una puya a mis alumnos que siempre me dicen, pero ¿para qué valen las matemáticas? Pues mira, es que el universo está escrito así, lo quieras o no lo quieras. Y a partir de esa deducción, pues lo que se hace para terminar el método científico es realizar una experimentación o una verificación, ¿no? De todas esas deducciones que se han obtenido a partir de esa hipótesis. Y hoy trabajamos así. O sea, que Galileo realmente ya hace unos cuantos siglos pues establece precisamente las bases y el fundamento de lo que es la ciencia moderna.
Una ciencia moderna que, como siempre, se convierte en algo fascinante cuando se sabe comunicar con tanta pasión y con tanto entusiasmo como nuestro invitado, José Francisco Sanz Requena, astrofísico, profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, y lo recuerdo, tiene todas las semanas en el Hoy por Hoy local de Valladolid, junto con Carlos Flores, esa magnífica sección La ciencia es el nuevo rock and roll en Radio Valladolid. José Francisco, Fran, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho, y sabes que siempre estoy encantadísimo de colaborar contigo. Muchas gracias. Marco Antonio. César, estaba trabajando en mi discurso de... Lo he meditado y ya está decidido. Ordena a los mandos que desmonten el campamento y reúne a las tropas junto al río. ¿Junto al río? Eso he dicho. ¿Pero hacia dónde nos dirigimos? Al sur del Rubicón. ¿A Roma? ¿Qué si no Roma y al sur del Rubicón? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Se incorpora al equipo de Ser Historia David Botello. Yo creo que sobran presentaciones. Es un perfecto divulgador y conocedor de la historia, que la vive y la transmite con una pasión que nos va a arrastrar, y siempre con ese toque de humor, con ese toque cómico, con el que seguro que nos va a deleitar a lo largo de esta temporada. Ser Histeria con David Botello. Hola Nacho, siempre había pensado que Galileo era el típico científico entregado en cuerpo y alma a su trabajo, despistado, metido en su mundo, pero resulta que no, que Galileo era un tipo arrogante que se movía como un tigre en la sabana por las cortes de Italia. Un provocador nato con un puntito canalla y un don natural para crearse enemigos. Tenía un piquito de oro y le gustaba dar cera, pulir cera a los que le llevaban la contraria. Ya durante su época de estudiante le llamaban el pendenciero porque estaba todo el día de bronca con sus profesores. Se le daba estupendamente insultar a Chichi Pichichi. Llamaba philosophy in libris a los ratones de biblioteca que no se preocupaban por comprobar lo que estudiaban. A Kepler le dijo: deberíamos reírnos cordialmente de la estupidez sin límite de la gente. Su gran cruzada, la gran cruzada de Galileo, fue la filosofía de Aristóteles. Casi 500 años antes, Tomás de Aquino había hecho una especie de cocina fusión con la verdad revelada de la Biblia y la filosofía aristotélica, y se sacó de la manga la escolástica, que iba a misa. Desde entonces, llevarle la contraria a Aristóteles era un billete de ida con destino a la hoguera. A los 24 añitos, la Universidad de Pisa le fichó en plan enfant terrible. Lejos de encerrarse en su laboratorio a investigar, Galileo se lo pasaba en grande provocando a sus colegas profesores. La universidad le obligaba a enseñar que, tal como dijo Aristóteles, los cuerpos más pesados caen más rápido que los cuerpos más ligeros. Pero él no estaba de acuerdo. Aquí la leyenda cuenta que un buen día Galileo va y se subió a lo alto de la torre de Pisa con un montón de alumnos, una bala de cañón y una bala de mosquete. Cuando vio allí abajo a sus compiprofes dirigiéndose todos serios a sus cátedras, Galileo le llamó amigotes!, y dejó caer a sus pies desde lo alto de la torre las 2 balas. Tal como Galileo había dicho a sus alumnos, las 2 balas cayeron a la vez. Lo que pasa es que los profesores se negaron a aceptar la evidencia porque era imposible que Aristóteles se equivocara. ¿Y a quién vas a creer? ¿A tus ojos o a Aristóteles? Sí, Galileo tenía razón, pero también tenía un problema, porque demostrar que Aristóteles se equivocaba tenía consecuencias. El mundo académico le dio la espalda. Se cuenta que un día llegaron a silbarle durante sus clases y al final le echaron. De Pisa se fue a Padua, donde se pasó 18 añitos. Allí conoció a Marina Gamba, se hicieron amantes y tuvieron 3 hijos, Virginia, Livia y Vicenzo. Galileo ni quiso casarse, ni quiso reconocer a sus hijos, ni quiso hacerse cargo de ellos. Hasta ese momento la vida le sonreía, pero a sus espaldas estaba cociendo algo gordo. El mensajero de las estrellas era un libro polémico y Galileo tenía a mucha gente cabreada. Un dominico denunció a Galileo ante el Santo Oficio por la copia de una carta que Galileo había escrito a un tal Castelli, un amigote.
Galileo defendía la libertad científica frente a la teología, entre otras cosas porque la Biblia no es un tratado de astronomía. Castelli el amigote avisó a Galileo de que estaba a punto de caerle la del pulpo, y Galileo se adelantó para defenderse. Le mandó al Papa una copia de la carta original para que pudiera comprobar que no coincidía con la copia. Todo era un fraude para aliársela con la Inquisición. Esta vez le salió bien. La sentencia venía a condenar algunas ideas expuestas en la carta, como que la Tierra girara alrededor del Sol y no al revés, por necias, filosóficamente absurdas y teológicamente heréticas. Bajo amenaza de prisión, Galileo prometió olvidarse de cualquier polémica que afectara a la Iglesia. Un día, el cardenal Barberini, compillogui de Galileo, se convirtió en el Papa Urbano VIII. Con un coleguita en el Vaticano, Galileo se sintió invulnerable y se animó a volver a publicar. En uno de estos libros, el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, Galileo nos presenta a tres tipos. Salviati, el chico listo, que defiende el heliocentrismo. Simplicio, un reaccionario aristotélico que dice que la Tierra está en el centro del universo, y en medio de los dos, a modo de juez y parte, Sagredo, que poco a poco se inclina por las evidencias del heliocentrismo. Lo que pasa es que a Galileo se le veía el plumero y cometió el error de menospreciar a sus enemigos. Las víboras de la corte vaticana convencieron al Papa Urbano de que Galileo se estaba cachondeando de él. No había que ser un lince para darse cuenta de que Galileo había puesto en boca de Simplicio los argumentos favoritos de Urbano VIII para defender las tesis más carcas. Cuando el Papa cayó en la cuenta, se cabreó tanto que mandó a Galileo a la Inquisición. Así que no le procesaron por hereje, le procesaron por listillo. La Inquisición preparó muy bien la puesta en escena. El juicio se celebró en la misma sala en la que habían mandado a la hoguera a Giordano Bruno. El tribunal jugó bastante sucio con el acusado, y esta vez los trucos de Galileo no le funcionaron. Anciano, cansado, asustado, medio ciego, Galileo solo quería acabar con todo este asunto. Con mano temblorosa escribió a los jueces: «Estoy en vuestras manos, haced conmigo lo que queráis». Le condenaron por haber roto su juramento, le obligaron a retractarse de sus descubrimientos y quedó bajo arresto domiciliario durante el resto de su vida. Tras escuchar la sentencia, Galileo le dio las gracias al jurado por una pena tan moderada. Por eso es bastante poco probable que dijera aquello de «Eppur si muove», y sin embargo se mueve. Y esto no da para más. Y esta madrugada ha empezado a llegar a Perú la enorme humareda por los cada vez mayores incendios que están arrasando parte de la Amazonía de Brasil y Bolivia. La parte brasileña del Amazonas está sufriendo los peores incendios que se recuerdan, un 60% más que el año pasado. Hace solo unas horas Bolsonaro ha comparecido para echar la culpa de todo a las ONGs. La voz de nuestro compañero Aimar Bretos nos devuelve a la actualidad. Hace pocas semanas, en todos los informativos, tanto de radio como de televisión y en la prensa escrita, se hablaba de la catástrofe que todavía ahora sigue suscitando muchas polémicas en el Amazonas. Una extensión vastísima que ocupa más de 5 millones de kilómetros cuadrados y que en número de países supera la media docena: Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, la Guayana, Surinam, la Guayana Francesa, infinidad de espacios que recogen en definitiva lo que vamos a contar a continuación, una suerte de pulmón de nuestro planeta Tierra. Pero ¿qué hay detrás, desde el punto de vista histórico, en el Amazonas? Conocemos la catástrofe natural, pero ¿qué hay detrás de ese escenario natural que a lo largo de siglos y siglos ha servido como elemento en el que el hombre, el ser humano, ha desarrollado su vida por medio de poblaciones indígenas y que en los últimos años, en las últimas décadas, arqueólogos han ido sacando a la luz? Para hablar de ello, para conocer ese aspecto más histórico del Amazonas, de la Amazonía, hemos hablado con Pablo Villarrubia. Pablo Villarrubia es un periodista español, él nació en Sao Paulo, pero es quizá uno de los mejores conocedores de la arqueología brasileña y de la arqueología americana. Esta es la conversación que hemos tenido con él, con este reportero del programa Cuarto Milenio de 4 Televisión, y esto es lo que nos ha contado sobre la realidad histórica que subyace detrás de la Amazonía.
Pablo Villarrubia, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, amigo Nacho. ¿Qué es el Amazonas? Es un lugar que tú conoces muy bien, tú naciste allí y realmente es uno de esos ambientes, de esos paisajes que en conversaciones tú y yo a lo largo de nuestra amistad durante más de 20 años hemos abordado en infinidad de ocasiones. ¿Qué es realmente el Amazonas? Mira, el Amazonas o la Amazonía, digamos que abarca varios países latinoamericanos, entre ellos Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela. Conozco parte de la Amazonía ecuatoriana, venezolana, brasileña. Digo conocer porque es casi imposible. Estamos hablando de un territorio de varios millones de kilómetros cuadrados, posiblemente abarque casi toda Europa dentro de la Amazonía, creo, si no estoy equivocado. Ahí también se dice que es el pulmón del mundo, otros dicen que no, que son las algas de los océanos que nos ofrecen oxígeno, pero la verdad es que sí, que el Amazonas o la Amazonía tiene un sistema de termorregulador también de la atmósfera muy importante y fundamental para que el planeta siga respirando, ¿no?, en todos los sentidos. Y como ese pulmón siempre ha estado muy vinculado a la historia del hombre, es decir, es un espacio natural con una historia increíble, pero tú también lo conoces, has explorado, luego hablaremos también de algunos de esos exploradores, ¿no?, que han divagado por sus selvas insondables en muchas ocasiones. Es un lugar en donde todavía hoy viven muchos pueblos indígenas. Sí, pero mira, ahora que has hablado del pasado de la Amazonía, hay datos muy interesantes y muy desconocidos. Por ejemplo, que en los últimos años se han encontrado muchos fósiles en la Amazonía y la gente generalmente, los indígenas o los caboclos, que son los mestizos, los tienen en sus casas. Entonces hay unos investigadores que estuvieron por allí hace poco tiempo y se encontraron unos huesos del Toxodón, que es un antecesor del hipopótamo que era gigantesco. Pero más impresionante era también otra criatura que era un cocodrilo de 18 metros de longitud, que sería el más grande del mundo. O sea, los de Australia actualmente serían pequeñines, ¿no?, comparados a estos que había allí. Entonces tiene un pasado muy rico. Y otra cosa muy poco conocida, Nacho, y que solo descubrí también hace poco tiempo, o lo descubrieron en 2011, es que el río Amazonas tiene su equivalente bajo tierra. Hay otro río Amazonas a 4.000 metros de profundidad que nace también en Perú, sigue el mismo curso, pero a 4.000 metros de profundidad. ¿Qué hay ahí debajo? No sabemos. ¿Que puede haber seres vivos? No se sabe. Sería, digamos, hacer un viaje al centro de la Tierra para averiguar qué hay bajo el río Amazonas. Hay otra curiosidad del río también que forma parte de ese contexto, ¿no?, ecológico, geológico del Amazonas, es su longitud. Es posiblemente el Nilo sea el río más extenso, más largo del mundo, y en segundo lugar al Amazonas. Pero también hay una serie de contradicciones. Pero bueno, lo que importa es que la Amazonía es muy desconocida. Ejemplo de esta historia de 2011, ¿no?, que descubren este río subterráneo, y que cualquier alteración en la superficie puede ser fatal. Y te lo digo porque lo que está pasando ahora es muy, muy grave. El otro día mi cuñado, Esteban, me mandó desde Brasil una foto de São Paulo, o sea, estamos hablando de finales de agosto, a las 3:30 de la tarde, totalmente cubierta por una nube espesa, negra, y con los coches con los faros encendidos. O sea, ¿eso por qué? Resultado de todos los incendios que están ocurriendo ahora en Mato Grosso, en Paraguay, parte de Bolivia. Estamos hablando de miles de kilómetros de distancia, y esas nubes llegan a São Paulo. Yo llegué a verlo, pero en la Amazonía en el año 96, en Altamira, en Pará, una región mucho más al norte y dentro de la zona amazónica. Pero esto es Mad Max, es el fin del mundo. Prácticamente ver ese tipo de imágenes me impactaron bastante. Un lugar, como dices, que ahora parece que está decayendo en ese escenario casi apocalíptico que decías en la fotografía que mandaba tu familia desde Brasil, pero que a lo largo de la historia ha sido, quizás desde la propia conquista de la llegada de los españoles y los aventureros también y exploradores portugueses, un espacio único, ¿no?, en el sentido de que ha sido como la meta, ha sido el objetivo de la curiosidad, ¿no?, de intentar conocer qué había dentro de esas insondables selvas, como decía antes. Yo creo que todo eso, como dice Nacho, viene del mito del El Dorado. Yo creo que tanto portugueses, españoles, ingleses como Sir Rayleigh, que era también un pirata, ellos iban atrás. O sea, la Amazonía
fue descubierta prácticamente o fue explorada por estos conquistadores o exploradores gracias al mito del oro del El Dorado, del oro del Inca, también de Atahualpa, que estaría por ahí. Eso permitió que ellos, tanto españoles, por ejemplo, navegaran, principalmente los españoles, por el río Amazonas hasta su desembocadura, y el padre Carvajal, por ejemplo, que es el cronista de la gran expedición española, estamos hablando creo que de 1500 y pico, a río Amazonas, es que describe ya grandes villas a lo largo del río, cosa que desaparecen después, en poco tiempo, en pocos años desaparecen. Esas villas, esas comunidades, incluso con mujeres amazonas, o sea, comunidades solo constituidas por mujeres supuestamente guerreras, y todo eso en poco tiempo desaparece. Había una estimativa, hecha por historiadores, arqueólogos, de que la Amazonía en esos tiempos, en el siglo XVI, era habitada básicamente por 1 millón de personas. Actualmente son unas 300.000. Entonces la posibilidad es que hayan muerto en contacto con estos blancos que llegan allí, o europeos, en función de la baja inmunidad, ¿no?, que tenían para enfermedades como una simple gripe. Entonces, y eso se refrenda todavía más, esa crónica de Padre Carvajal es refrendada en los últimos años, ya a partir creo que principios de nuestro siglo, de los 2000, por equipos de norteamericanos de la Universidad de Miami, que llegan al Mato Grosso, que es, digamos, el extremo, está ahí en esa división entre sur y norte, o sea, el centro de la Amazonía, y que descubren, gracias también a imagen de satélites que algunos investigadores brasileños habían investigado un poquito más, descubren antiguas poblaciones que podían tener una población de más de 2.000, 3.000 habitantes, aldeas con formato circular, rodeadas por fosos o por murallas defensivas, y que del centro de estas villas radiaban carreteras, caminos que interconectaban a otras villas. Eso visto desde un satélite, visto desde un avión, y se puede percibir como una especie de constelaciones, como si fueran estrellas conectadas unas a las otras. Esto fue un gran descubrimiento, y eso también fue posible en parte, digamos, la parte positiva, entre comillas, de las queimadas, de los incendios, que han revelado este tipo de material arqueológico, estas construcciones, estas estructuras. Lo mismo para el estado de Acre, que a lo mejor me adelanto a tu pregunta, Nacho, que me vas a preguntar de los geoglifos brasileños. Sí, porque te iba a preguntar, estás hablando de arqueología, estamos hablando de una zona selvática absolutamente densa. Tiene que ser muy complicado, ¿no?, el trabajo en espacios como estos, donde la selva lo devora absolutamente todo, ¿no? En muchas ocasiones hemos hablado aquí en nuestro programa con americanistas tan notables como Miguel Rivera, que decía que la selva es igual de peligrosa que el desierto, ¿no?, porque lo devora absolutamente todo, ¿no? Tenemos la idea errónea de que la selva quizás es vida, es agua, es vegetación, pero no, en absoluto. Lo devora absolutamente todo y no deja nada de huella, y es muy difícil luego encontrar esas huellas de esas ciudades perdidas, de esos petroglifos, ¿no es así? Prácticamente imposibles, salvo algún material que está preservado bajo tierra, como estas antiguas villas del Mato Grosso, o incluso los geoglifos. Es difícil. Si tú conoces un poquito al Amazonas, vas, por ejemplo, como estuve en una última expedición, fue creo que 2014 en Venezuela para el cuarto milenio, te das cuenta que moverse en la selva es prácticamente imposible. Encontramos material, digamos, grabados prehistóricos o rupestres y tal, a orillas de río. Eso sí, los ríos es más fácil. Si vas navegando, vas encontrando a orillas piedras, precisamente graníticas, con grabados de cualquier tipo, precisamente antropomorfos, animales zoomorfos y tal. Eso es lo más fácil. Ya meterse en la selva es imposible. Y en el caso de Acre, no se conocían hasta prácticamente los años 90, y eso lo publiqué en un libro en Brasil ya en el 96, la historia de que Alceu Ranci, del cual yo creo que hemos hablado ya aquí en el programa, que es uno de los investigadores arqueólogos en Brasil que más ha hecho por desvelar, de investigar el tema de los geoglifos del Acre. Estos geoglifos tienen formas generalmente circulares, entre 100 y 300 metros, o sea, no son pequeñines, o forma cuadrangular también. Están excavados como si fueran fosos
de profundidad variable, entre 30 centímetros, 3-4 metros. Algunos tienen algún dibujo dentro, alguna especie de cruz, algún dibujo geométrico, y vuelvo a repetir, solo aparecieron a raíz del desmatamiento, de la tala de árboles en estos últimos 20-30 años, porque antes nadie conocía, o prácticamente yo creo que nadie, ¿sí? Porque no hay información ni siquiera en libros antiguos de estos geoglifos. ¿Qué significan? Es otro problema. A lo mejor eran formaciones, fortificaciones. Unos dicen que sí, otros dicen que eran símbolos también para ser vistos desde el espacio. Hay una teoría también muy curiosa de un habitante de Acre que dice que eran señales para los antiguos astronautas, al estilo Daniken. Otros dicen que eran símbolos arqueoastronómicos, pero no está nada claro todavía el significado de esto. Son 400 geoglifos que hasta ahora descubiertos, y puede haber más bajo la selva. Una selva, ya para ir acabando, Pablo Villarrubia, que ha cautivado, como decía antes, a generaciones de aventureros y exploradores desde prácticamente el siglo XVII, buscando ciudades perdidas, buscando grandes monumentos que todavía tienen que estar ahí, ¿no? Y que por desgracia irán apareciendo poco a poco si los incendios siguen incrementando el área de calcinación de todas estas tierras. Sí, digamos, ese, como vuelvo a repetir, el lado positivo de la historia. Pero claro, ahora vamos a hablar de una conspiración total en relación a la Amazonía. Sabemos que ahí no solo Brasil es culpable, hay multinacionales muy poderosas, francesas, danesas, que están muy interesadas porque el 70% de las tierras que están siendo devastadas de la Amazonía sirven para la criación de ganado, el 30% para plantar soja, y esa soja es para alimentar el ganado. Y ese ganado es vendido para multinacionales norteamericanas, principalmente las grandes cadenas de alimentación y comida rápida. Y claro, es un poco también hipocresía decir, bueno, Brasil solo es culpable. Vale, es muy culpable porque se sabe que gracias a la política del actual presidente se ha facilitado mucho que se queme en la selva. Pero hay una serie de intereses muy grandes, y que si el mundo entero ahora no hace algo, vamos a tener muy crudo el futuro, Nacho. O sea, que quizá este planeta no sea como estamos viendo ahora en este momento dentro de 40, 50 años. Esas son expectativas muy, muy negras y muy negativas para el futuro de la humanidad. Una humanidad que, como decimos siempre, se enfrenta, ¿no?, a su propio presente y a su propio pasado a través de circunstancias como las que estamos viviendo en estas fechas con estos incendios en el Amazonas, que hemos querido conocer más allá de las noticias en donde se hablan del aspecto más catastrófico, cuál es la realidad histórica que hay detrás de este pulmón de nuestro planeta, de nuestro querido planeta azul, un pequeño pulmoncito verde, pequeño, de millones de kilómetros cuadrados, en ese continente maravilloso que es América. Pablo Villarrubia, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias, hermano, y que sigas durante muchos años con este gran programa. Soy Teseo, único hijo de Egeo, rey de Atenas, y jamás me inclinaré ante un traidor. ¡Inclínate si no quieres! Déjame a mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tu autoridad no me dice nada, Minos. He venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Nada vamos a demostrar ni a ofrecer nuevos si digo que una de mis grandes pasiones es el antiguo Egipto y el actual Egipto, el Valle del Nilo, en donde podemos encontrar infinidad de grandes tesoros y grandes noticias, muchas de ellas vinculadas con la arqueología, pero que no siempre tienen que ver realmente de una manera directa o indirecta con este terreno. En mi último viaje al país de los faraones tuve la posibilidad de visitar un lugar que conozco muy bien, la biblioteca del Museo del Cairo. Este museo maravilloso, inaugurado en el año 1902
por el Servicio de Antigüedades y que con más de 100 años a sus espaldas ha ofrecido de una manera, yo creo que muy singular, vamos a dejarlo ahí, la historia y la arqueología de los faraones. Pero esta institución como tal cuenta con otras instituciones independientes más pequeñas insertadas dentro de ella. La biblioteca, como digo, es para mí una de las más maravillosas, ¿no? Como bibliófilo, como enamorado de los libros, me apasiona caminar por sus galerías, tomar ejemplares de libros que realmente son la propia historia de los descubrimientos que se han realizado en el país de los faraones. Hemos hablado con Gamal Mohamed Al-Balam, él es director general de la biblioteca de este museo egipcio de la Plaza del Tahrir en el centro del Cairo. Él es también conservador de antigüedades en el mismo museo y esto es lo que nos ha contado sobre los inicios de ese museo hace prácticamente más de 115 años y los detalles de la historia que rodearon a una de las cunas del conocimiento que hoy por hoy sigue brillando con especial fulgor en la historia de la egiptología. Contamos aquí con unos 90.000 volúmenes. Es la primera biblioteca en Egipto relacionada con antigüedades, arqueología y egiptología. Su nacimiento es paralelo al del propio museo egipcio. Las dos instituciones fueron creadas en 1902. Además, contamos aquí con libros extraordinarios como una copia original de la edición imperial de la Descripción de Egipto, publicada y editada por Napoleón en 1809. También contamos con una importante colección de mapas de Egipto, así como con un fondo de biblioteca en el que están todos los libros principales en el terreno de la egiptología. Un libro se ha convertido finalmente casi en la propia historia viva de la arqueología. Y Gamal Mohamed Al-Balam es consciente de ello, ¿no? Allí, como decía antes, se custodian grandes tesoros del mundo de la imprenta, del mundo de la historia de la arqueología. Hay muchos libros publicados por autores españoles como Eduardo Toda, que fue el diplomático español que trabajó junto con Gastón Maspegó en el estudio e investigación de la tumba de Senedjem en Der el Medina. A pesar de que junto a las pirámides se esté construyendo el Jem, el gran museo egipcio, todavía el Museo de Tahrir y su biblioteca tienen mucha historia que contar. Esta biblioteca fue en el pasado el centro de investigación científica en el campo de la egiptología, justo en los inicios de esta disciplina en el siglo XIX. La biblioteca fue de gran importancia para esta ciencia. Además, es la madre del resto de bibliotecas que hay en el Ministerio de Antigüedades, por lo que intentaremos que vuelva a tener la relevancia que contó en un principio. Soy consciente que durante muchos años ha sido relegada a un segundo plano, pero estamos trabajando duro para que vuelva a tener la misma posición relevante y así debe ser. Hablaba ahora sobre ese GEM, ese Great Egyptian Museum, el gran museo egipcio que desde hace una década se ha ido retrasando su apertura mes a mes, prácticamente, ¿no? Año a año. Hemos estado con Zahi Hawass, dejamos ahora el Museo del Cairo, el Museo de la Plaza del Tahrir y nos vamos a su oficina de trabajo al norte de la ciudad para hablar con uno de los referentes de la arqueología y de la egiptología más activos, ¿no?, en los últimos años. Zahi Hawass fue hasta la Revolución de 2011 ministro de Antigüedades y a pesar de los cambios siempre ha seguido manteniendo contacto y sobre todo trabajando sobre el terreno, ¿no?, que es quizá lo que le permite tener un conocimiento más amplio de lo que está sucediendo. A él le hemos preguntado a ver si conoce realmente la fecha definitiva para la inauguración de ese esperadísimo GEM, ese esperadísimo gran museo egipcio a la sombra de las pirámides en la meseta de Giza, que lleva unos años de retraso. La inauguración del Gran Museo Egipcio será con seguridad al 100% en algún momento entre noviembre y diciembre de 2020. Para después de este acontecimiento, sabes que he producido y escrito una ópera para Tutankamón, contando la historia del faraón niño. Hay un músico italiano que ya ha hecho la música y ahora un escritor está traduciendo mi texto al italiano. Vamos a anunciar la ópera en Venecia el día 12 de septiembre.
Después iremos a Nueva York a seleccionar los cantantes que van a participar en ella. Queremos que la ópera se interprete justo después de la inauguración del Gran Museo Egipcio. En un principio, la inauguración del GEM se quería hacer coincidir con el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. El gran hallazgo realizado el 4 de noviembre del año 1922 por Howard Carter. Precisamente a Zahi Hawass le hemos preguntado sobre esta figura de la historia de la arqueología, que en un primer momento fue denostado quizá por no tener esa formación como arqueólogo. Nadie la tenía realmente en aquella época porque no se podía estudiar en ningún sitio de arqueología. Pero bueno, la historia de dimes y diretes, envidias, celos, han dejado en muchas ocasiones en no buen lugar al bueno de Carter. Esto es lo que Hawass nos contaba sobre la figura de Howard Carter. Sabes que en mi opinión fue un gran arqueólogo. El trabajo que hizo durante 10 años es extraordinario. La conservación de los objetos de la tumba fue maravillosa. Esta es la razón principal por la que decidí convertir su casa de Luxor en un museo dedicado a él. Mi excavación en el Valle de los Reyes ha sido la más grande desde que él trabajara en la tumba de Tutankamón. Cuando Howard Carter estuvo en Madrid dio varias charlas. En ese mismo lugar, yo mismo di una nueva conferencia a la que asistió la reina Doña Sofía. Una de las polémicas que ha suscitado también mucha controversia en los últimos meses es la diversificación de museos que se han creado en Egipto, en el sentido de que gran parte de la colección del Museo de la Plaza del Tahrir va a ir al GEM, junto a las pirámides, pero las momias reales y otros objetos van a ir al Museo de la Civilización, que está cerca del Fustat, muy cerquita del barrio copto, también en el centro de la ciudad. Le hemos preguntado precisamente a Zahi Hawass por las investigaciones que se están realizando acerca de las momias. Quizá uno de los grandes enigmas todavía por descubrir en relación a las tumbas de las reinas, por ejemplo, en el Valle de los Reyes, y la interacción que tenían unas familias con otras hace prácticamente 3.500 años. Our project of scanning the mummies. Nuestro proyecto de escaneo de momias continuará este mes de septiembre y lo hará escaneando 20 momias, entre ellas la de Seqenen-Ra, que sabes que tiene un golpe en la cabeza. Con la nueva investigación sabremos si fue la causa de su muerte y si el golpe lo recibió en el campo de batalla, como siempre se ha pensado. Al mismo tiempo, nuestro proyecto de ADN de momias nos ayudará a buscar la momia de la reina Nefertiti y la de la esposa de Tutankamón, la reina Angesenamón. Mis excavaciones en el Valle de los Reyes continúan el 1 de septiembre para buscar las tumbas perdidas de las reinas de Egipto. Estoy convencido de que en el Valle Occidental podemos encontrar la tumba de la reina Nefertiti. Pero si hablamos con el doctor Zahi Hawass y no hablamos de pirámides, es como no hablar de nada. Las pirámides han sido su gran pasión y también en los últimos años ha habido muchísimas noticias alrededor de las nuevas investigaciones que se están realizando alrededor de cámaras, supuestas cámaras ocultas que hay en el interior, sobre todo de la Gran Pirámide. Esto es lo que nos ha contado el doctor Hawass acerca de estas investigaciones que en muy breve tiempo, dentro de muy poquitos días, comienzan a reverdecer para intentar sacar nuevos hallazgos y nuevas conclusiones. Now I'm working east of the Great Pyramid. Estoy trabajando al este de la Gran Pirámide. Junto a Mark Glenner estamos intentando restaurar el templo funerario de Keops, así como los templos de las reinas, el área de las barcas sagradas, y limpiaremos el conocido como pasadizo de prueba, un pasadizo que desconocen muchos expertos y que fue excavado por los antiguos egipcios en este lado de la Gran Pirámide, siguiendo un modelo del interior de la pirámide. En toda esta zona colocaremos carteles con información para que los visitantes comprendan y valoren la zona. Además de todo esto, en septiembre retomamos uno de los proyectos más importantes, el escaneo de las pirámides. Yo soy el director de supervisión de los datos que van apareciendo. En octubre podremos decir qué son esos vacíos que hay en el interior de la Gran Pirámide. Estudiaré los nuevos datos y si hay algo nuevo, lo anunciaremos. Then I am going to look at their data, and if there is something important, we'll announce this. Pues aquí estaremos atentos para intentar conocer todas esas novedades que nos lleguen desde el país de los faraones, una de las civilizaciones más fascinantes
que ha poblado la Tierra a lo largo de nuestra historia y en el que solemos dejar buena cuenta de ello aquí en nuestro programa, en Ser Historia. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia, el primero de la 11ª temporada. Estamos a punto de cumplir 10 años haciendo historia. Lo decíamos al principio, ¿no? Ser Historia, decem annos faciens historiam. 10 años haciendo historia, o por lo menos intentándolo. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo, Ana Caballero liderando las redes sociales con todos esos vídeos, todos esos elementos extra que aportamos semana a semana, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, como en el resto de nuestras redes sociales. Y como siempre, delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares, porque la diversión y el entretenimiento sigue aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.